Hola, buenas tardes. Yo soy Margarita Rodríguez de la Universidad de Sevilla y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso, al comité científico, a todos los que han hecho posible que esté aquí de alguna forma y que pueda compartir este espacio virtual con todos vosotros. Em, Vamos a estar hablando de literatura y música, es lo que nos convoca en este momento. Y bueno, antes que nada me gustaría hacer un pequeño contexto de mis estudios, de mis intereses, porque de alguna forma esto es el hilo conductor de la ponencia, de la comunicación que hoy traigo, ¿no? Bueno, yo soy filóloga hispánica y filóloga clásica por la Universidad de Sevilla y después hice un máster de investigación en literatura, en estudios literarios, lingüísticos y culturales, donde me pude especializar en literatura latinoamericana contemporánea, específicamente en literatura argentina, aunque es verdad que ahora mi línea de investigación es mucho más amplia. Me estoy deteniendo en las producciones ecuatorianas, bolivianas, mexicanas también incluso. Y bueno, mi línea de investigación va un poco relacionada lo que se conoce actualmente con las poéticas de la abyección, y que a mí me gusta llamar particularmente las poéticas extremas, las poéticas del límite. Límite atendiendo a la relación que se da en este tipo de literatura con el lector, con el receptor, ¿no? Y cómo este tipo de literatura, a través de sus temas y a través de sus estructuras textuales, lleva al lector a unas zonas incómodas, zonas mudas, como diría el poeta Enrique Lin, zonas mudas del lenguaje, en la que, bueno, experimentan cierto tipo de sensaciones desasosegantes, ¿no? Em, y bueno, esta línea de investigación que llevo desarrollando desde hace unos años me ha llevado inevitablemente a partir de la literatura fantástica como género, ¿no? Para comprender este tipo de literatura que se da en la actualidad, ¿no? Entonces es ahí desde donde me gustaría mi partir, ¿no? De la literatura latinoamericana actual. Y bueno, para empezar me gustaría decir, ¿no?, que la literatura latinoamericana actual se encuentra atravesada por una diversidad de corrientes temáticas y propuestas creativas de muy diversa índole, las cuales no hacen sino enriquecer el discurso teórico suscitado en torno al marbete de lo fantástico, que por cierto es un género que tiene una tradición bastante amplia en Latinoamérica. No hay nada más que pensar en un escritor como Leopoldo Lugones, el argentino, o Horacio Quiroga, ¿no? Y ya después, bueno, pasamos al neofantástico con Julio Cortázar, ¿no? Es un género bastante prolífico dentro de la historia latinoamericana. Los estudios de Rafael Olea Franco han supuesto una mirada inédita a la constitución textual del hecho fantástico, considerándolo un fenómeno que trasciende las tradicionales clasificaciones de índole temática hacia una dimensión estructural más compleja que todavía hoy sigue demandando otras propuestas de análisis desde la interdisciplinariedad entre sistemas de conocimiento. Pero me gustaría aclarar qué podemos entender con literatura fantástica, porque esto es necesario para entrar a la autora a la que quiero entrar, ¿no? Em, podemos delimitar podemos delimitar la literatura fantástica de acuerdo a la definición que utiliza la profesora Alejandra Amato, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella sugiere que la génesis de lo fantástico debe escapar a todas esas habituales etiquetas temáticas y espaciales, pues la peculiaridad de este género reside en la estructura interna de los acontecimientos y se manifiesta a través de una premisa de ilegalidad que termina por desestabilizar el paradigma de realidad. Entonces, en el relato fantástico, el planteamiento de la acción, el desempeño de los personajes a lo largo de la trama y, en definitiva, las expectativas que el lector va generando conforme avanza en la lectura, se ven alteradas por la irrupción del hecho insólito,
que termina por romper ese paradigma de realidad textual. De forma complementaria, podemos encontrar temáticas, eso sí es verdad, como el horror o lo sobrenatural, que vendrían a reforzar esa ruptura con la lógica de la narración, pero que de ninguna manera vienen a ofrecer una respuesta causal a la irrupción de ese hecho insólito. Este género fantástico, como bien saben, se ha relacionado muchas veces con la evasión, ¿no? Debido a ese despliegue que hay, ¿no? De recursos imaginativos e incluso lúdicos, ¿no? Entendiendo la literatura como juego textual, ¿no? Ahí lo podemos ver quizá en algunos relatos de Borges, ¿no? Pero lo que vemos en las actuales tendencias de la literatura latinoamericana, lo que yo estoy trabajando ahora mismo, em, es que esta convención del relato fantástico puede además admitir elementos de orden social. ¿Esto qué quiere decir? Que entran en escena, en el plano literario, una generación de escritoras cuyo uso del marbete fantástico está íntimamente ligado a la resignificación simbólica de hechos históricos y políticos concretos. Por lo tanto, son escrituras hechas que ofrecen una mirada crítica ante el pasado con el deseo de unificar la memoria colectiva a través de mecanismos textuales que aglutinan el terror, lo insólito, lo extraño, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las producciones de la argentina Samantha Schweblin o la boliviana Liliana Colanzi y quizá la más representativa de todas en este marco de lo fantástico entendido en su dimensión social sea Mariana Enríquez, ¿no? Como ella utiliza, bueno, continuamente está construyendo imaginarios sobre el tema del terrorismo de Estado con la última dictadura argentina, ¿no? Entonces, en su literatura aparece mucho el tema de los desaparecidos, ¿no? Y cómo ella introduce el tema del terror para de alguna forma activar la memoria colectiva en torno a ese hecho, ¿no? Lo que fue el terrorismo de Estado durante la dictadura. Em, entonces, en esta línea, en la que a mí me gustaría subrayar el protagonismo de una autora como Ariana Harvit, que se encasilla dentro de esta nueva generación de escritoras nacidas en la década de los 70. Es una generación que posee múltiples intereses, pero entre los que a mí me gustaría sobre todo destacar el interés por conectar las corrientes de la literatura europea con la idiosincrasia de lo propio, ¿no? Em, entonces, para hacer una especie de aproximación a la autora que, de la que voy a hablar, me gustaría decir que Ariana Harvit es una escritora argentina, nacida en Buenos Aires, pero que reside actualmente en París, ¿no? Desde hace 15 años. Ella estudió cine, dramaturgia, literatura comparada y es autora de las novelas Matate Amor, publicada en 2012, que fue, bueno, recibió un reconocimiento bastante amplio de la crítica. De hecho, fue en su versión inglesa Die My Love, fue premio International Booker. Y después, en 2015, publica La débil mental, junto con Precoz, en Mar Dulce. Y recientemente estas obras se han reeditado en anagrama con el nombre de Trilogía de la Pasión. Estas obras plantean una mirada salvaje y violenta del mundo perceptible a través de la ruptura con el paradigma de la realidad, al mismo tiempo que se construyen, perdón, en base a una forma artística deliberadamente perturbada que se vale del ritmo y de la musicalidad para desestabilizar el conjunto. Ella ha publicado también diversos ensayos, como por ejemplo Desertar o Tan intertextual que te desmayas. Y su última novela, en 2019, Degenerado, también es un libro que ha recibido bastantes alabanzas por la crítica, pero también ha suscitado un debate ideológico todavía inconcluso en torno a la moralidad del arte. Eh, ¿Por qué considerar estas obras fantásticas, ¿no? Porque las obras que integran esta trilogía, ¿no? Se desarrollan, se emplazan en un ambiente rural y afrontan procesos humanos como la maternidad y el declive de las relaciones intrafamiliares o la muerte. Y pese a que la autora ha remarcado que la importancia del campo como telón de fondo es bastante, ¿no? Es bastante llamativo e interesante, hay que entender todo esto como una especie de, o lo que ella llama
procesión de espectros, ¿no? Ella dice en una reciente entrevista con Alberto Gómez que en toda novela el retrato es lo que no está siendo contado, ¿no? Que una novela es siempre una novela de fantasmas. Y en ese sentido es el desequilibrio mental, la mirada alucinada, no la mirada trastocada, lo que irrumpe el paradigma de la irrealidad de las novelas y se convierte en el principal cauce de expresión de lo insólito. Pero es verdad que la disposición de las palabras en el texto y la sobreabundancia de signos interartísticos también se considera, ¿no? Interesante, y es un elemento que hay que estudiar para ejemplificar la transgresión que se da en la literatura fantástica, ¿no? Em, Pienso, ¿no?, que para empezar a trazar una línea de interpretación inédita, porque esto no se ha trabajado, ¿no?, con anterioridad sobre la producción de Harvitz, pienso que hay que establecer ciertos límites entre lo que conocemos por intertextualidad e interdisciplinariedad. Y si acaso para la autora una es producto de la otra, ¿no? Entonces, me gustaría recordar que, por ejemplo, para Julia Kristeva, ¿no?, la intertextualidad o el espacio intertextual em, remite a significados discursivos distintos, ¿no? Ella piensa que en el enunciado poético resultan legibles otros varios discursos, ¿no? Y Genet, por ejemplo, decía que la intertextualidad estaría marcada por la copresencia de los textos en un mismo espacio o la presencia efectiva de un texto en otro, ¿no? Esto último podría transponerse perfectamente en el imaginario literario de Harvitz a una ordenación asistemática y guiada exclusivamente por el impulso estético, ¿no? En otra entrevista, esta vez orquestada desde el Seminario Poéticas de lo Inquietante de la Universidad de Guanajuato, México, la autora menciona que la composición de sus novelas se apoya en mecanismos visuales, ¿no?, en la imagen generadora de contenido tan propia del teatro, ¿no?, pero también de mecanismos sonoros. Y esto también se apoya en lo que dice en otra entrevista con motivo de la traducción al inglés de la trilogía, ¿no?, de la Involuntary Trilogy, que es en inglés. Y en esta entrevista ella apunta que su primer encuentro con la literatura y la escritura es un encuentro con la traducción a través de la música, ¿no? Y no una música cualquiera, sino la música de Glenn Gould, ¿no? Entonces, la problemática a la que vamos a encontrar a la hora de trazar este estudio, ¿no?, es una problemática de orden semiológico y además es una problemática que se puede advertir fácilmente, ¿no?, porque el texto literario y el texto musical no comparten a simple vista un mismo sistema de signos, ¿no? Aún así, nuestro estudio se va a centrar en ciertos elementos formales que son recurrentes en ambas aproximaciones, ¿no? Vamos a hablar particularmente del ritmo y de la modulación, ¿no? Teniendo en presente, eso sí, que la importancia del salto metafórico en el campo de la intelección es fundamental y es además un instrumento que posibilita, en el caso de la literatura de Harvitz, el extrañamiento del lenguaje a través de su experimentación. Entonces, aunque existe un primer acercamiento a la inspiración mediante textos pertenecientes a diversas disciplinas artísticas, parece que la literatura, ¿no?, es el cauce definitivo y totalizador de la experiencia estética. Un desenlace bastante común dentro de los estudios comparatistas y que se justifica en la consideración verosímil de que esta disciplina, según apunta Emilia Pantini, provee de un espacio ideal para estudiar relaciones entre otras materias, porque la literatura es palabra y los vínculos entre las artes deben ser verbalizados. Sigo la cita. Ciertamente es a través de la lengua, que es el medio de organización del pensamiento y de la comunicación entre los humanos, cómo se produce la reflexión sobre todas las artes. En ese sentido, la literatura conduce el juego de las artes y lo específico literario guía la reflexión sobre ellas. Cierro cita. En ese sentido, la metáfora en la obra de Harvitz actúa como disonancia en el plano literario. El lenguaje de la autora es metafórico porque sitúa la realidad en el plano de la figuración, de la representación tácita, de una verdad que el espectador está lejos de conocer. La disonancia, es fruto de una comunicación insólita y no esperada entre dos o más sonidos, de la misma forma que los personajes de estas novelas establecen relaciones no complacientes que conducen al lector a zonas interpretativas imprevistas y desasosegantes. Al respecto, ha apuntado Joanna Massot.
que las novelas nos sitúan en un mundo hecho de simulacros afectivos, de destiempos amorosos y desencuentros sexuales, de desajustes que transitan entre la incomprensión y la insinceridad, entre el fraude y el fracaso, siempre dentro de las relaciones, en las relaciones de corta distancia, esas que sabemos que nos constituyen, pero también aquellas que a menudo sentimos como lejanas, como la relación social. Cierro cita. La literatura de Hurwitz, por lo tanto, propone desestabilizar la armonía del pensamiento mediante una lógica de mímesis con la irrealidad. Las pasiones humanas que se gestan en la psique de los personajes de las tres novelas van desplazando el plano de lo real hacia otras posibilidades que hacen patentes una mirada alucinada sobre lo espacial. Y para explicar esta trascendencia de lo espacial en la obra de la Argentina hay que necesariamente mencionar el concepto de heterotopía de Michel Foucault, que plantea la categoría espacial desde la modernidad como una entidad variable, ¿no? En transcurrir continuo, atravesado por múltiples líneas de relaciones en las que colisionan cuerpos, prácticas, objetos y discursos. También me gustaría destacar que para Foucault es fundamental la experiencia del cuerpo, que en la prosa de Hurwitz debe encadenarse definitivamente con el ritmo del lenguaje, que es el ritmo de los ciclos vitales. Para Gabriela Ponce, también escritora, el ritmo de esta trilogía estaría planteando en términos de una, y abro cita, condición existencial del sujeto que modula dos experiencias, la suya y la del objeto, para la generación de un movimiento que los sincroniza y los arroja de una manera mutua e intencional, el uno al otro. La apertura, el movimiento que crepita en el cuerpo, es el ritmo que como corriente se activa siempre en relación a una alteridad que lo seduce. Cierro cita. En ese sentido, me ha parecido interesante crear un esquema de modulación que yo creo que se da profundamente en la obra de Hurwitz. Y es que al principio encontramos una percepción estética, ya puede ser una percepción visual o una percepción auditiva, y que a partir de esa percepción hay una comunicación con el cuerpo. Posteriormente se produce una modulación mediante la cual la experiencia del objeto sobre el cuerpo, o del espacio sobre el cuerpo, o del cuerpo sobre el mismo cuerpo, termina por arrojar la identidad. Quiero poner en práctica esto leyendo un fragmento de la novela Precoz, que está dentro de la trilogía, para que vean precisamente este esquema de modulación desde el comienzo de la novela, ¿no? Me despierto con la boca abierta como el pato cuando le sacan el hígado para el foie gras. Mi cuerpo está acá, mi cabeza más allá. Afuera una cosa golpea como una arcada. Todavía de noche, dos pájaros se elevan violentos de mi árbol y al estrellarse se matan entre sí. Miro si me escribió. Había dormido con el ojo abierto y espiaba cada tanto. El fuego tira, metí dos maderas húmedas y ahuecadas y me quedé con la cabeza adentro hasta que prendió. La sala se llenó de humareda, la fotografía de papá y mamá sobre el fogón. Soñé o sueño con flores de lupino. Las flores salen de diferentes espigas, blancas, lilas, rosas, y después empiezan a aparecer vainas y semillas. Me desperté. Pasos en la escalerita. 4 patas se tiran en caída libre hasta mis piernas. Me quedo frente a la ventana tapiada y me duermo con la mano abierta sobre el gato. El hijo baja rodando los escalones. Tiene sangre en las rodillas y me llama. Mamá, mamá. Estoy despierta en la mecedora a 2 pasos de la escalera, pero con los ojos cerrados. El fuego ya no existe. Tengo que buscar con qué frotarle las rodillas y consolarlo, pero no me puedo mover. La imagen de una joven como vacas blancas empujándome detrás de la ventana tapiada, haciendo fuerza para entrar con aguijones. Una mujer jabalí rompiendo el cerco para embestirme. Esa otra que me deja al borde de los enrejados. Y bueno, para terminar esta comunicación o esta especie de aproximación, ¿no? O de notas a lo que sería un estudio mucho más grande que está en curso en torno a esta trilogía, a esta lectura interdisciplinar de la trilogía, me gustaría finalizar con una reflexión sobre literatura performativa, ¿no? Hurwitz ha hablado en numerosas ocasiones de cómo a ella le interesa muchísimo el tema de la condición de extranjería en la literatura, de poblar dos lenguajes distintos, ¿no? Y entendiendo que este contacto entre lenguas no es otra cosa que el contacto entre sonoridades disímiles, ¿no? Entonces, cómo esto puede tener un correlato en la identidad,
o cómo puede tener un correlato en la producción textual, en la producción literaria. ¿Podemos hablar en ese sentido de una lengua única? ¿Es la lengua literaria única, por así decirlo, o inmóvil, o está poblada de diferentes voces? Me gustaría terminar con esta reflexión y, por supuesto, espero sus comentarios, sus preguntas en el foro y, por supuesto, animarlos a Ariana Harvit, su trilogía y por supuesto también sus ensayos. Estoy a su disposición en el foro y nada, muchas gracias por escucharme.